¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días, tenemos temas interesantes y tratamos con invitados distintos, con temas muy interesantes. Y el día de hoy no es la excepción. Nos acompaña un gran invitado porque vamos a hablar algo importante para la sociedad, para la comunidad, algo que deberíamos hacerlo. Y lamentablemente muy pocos lo estamos haciendo. Acompaña el día de hoy el doctor Carlos Torres. Muy buenos días, bienvenido. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Perfecto, muchas gracias doctor por acompañarnos el día de hoy y poder, tratar un poquito esto. Para tener antecedentes, doctor Carlos Torres, ¿quién es y qué representa? Bueno, yo soy un diseñador industrial que durante muchos años ha trabajado en desarrollo de nuevos productos, en la docencia, en la industria plástica y en la gestión de residuos. Y de alguna manera, al juntar todas estas cosas, soy alguien que ha relacionado el producto cuando se concibe y cuando llega al final de su vida útil y se desecha. En este camino, sobre todo en la docencia, he hecho mucha investigación en estos temas. Ahora, actualmente me desempeño como director de investigación de la Fundación Gestión de Residuos, donde hacemos un trabajo relacionado con todo lo relacionado con unir y coordinar a algunos actores de la gestión de residuos. A ver, antes de avanzar, en la sociedad, en la comunidad, tenemos bastantes residuos, y no se está, lo botamos a la basura. Es lo que se está haciendo, o sea, tratar de que no llegue a la basura o de que se organice y ese producto funcione de una manera equilibrada, por decirlo, o cómo funciona este proceso de fungerse. A ver, partamos de un concepto o de aclarar tres conceptos. El primero es el de basura. Basura es aquello que consideramos como un desecho y simplemente productos que llegaron al final de su vida útil o partes de productos, por ejemplo, desechos de cocina y demás, que los botamos todos juntos, los ponemos a pie de vereda y pasan a ser un problema municipal. Y esto es lo que ha venido funcionando tradicionalmente. Ahora, ya no hablamos de basura en general, sino que lo hemos dividido en dos categorías, la del residuo y la del desecho. Residuo sería aquella parte de la basura que puede ser aprovechable, que puede tener una segunda vida como material que se recicla o como aquel que se pudre, que puede convertirse en compost o en abono, o porque tiene valor energético que puede ser aprovechado. Y desecho es aquello que ya no tiene ningún valor rescatable, que no lo podemos rescatar. Pero antes de que sigas, o sea, cambiamos el término. Antes le decíamos basura, y la basura era desechos de la construcción, desechos de un piso flotante, esto que ya no sirve, ya dejó de existir la empresa, ya se convirtió en basura, los cristales rotos, o sea, consideramos todo el entorno que ya no se ocupaba como basura, incluido los desechos orgánicos, incluido las fundas plásticas que no las compras, los costales, los saquillos que ya se han roto, que ya no los puedes ocupar, los cueros, los muebles, todo lo consideramos basura. Hoy ya no se está considerando a todo en global como basura, sino se le está segmentando. Exacto, sigue siendo basura, pero tiene dos categorías. Lo aprovechable, no me tiren esto que me puede servir y lo guardo, o lo que definitivamente es un desecho que no puede ser aprovechado. Por ejemplo, ¿cuáles serían los desechos que no pueden ser aprovechados? Por ejemplo, no sé, pañales desechados, papel que ha sido contaminado con alimentos o mojado que ya no puede ser reciclado. O con desechos corporales. También, este tipo de productos que ya no pueden rescatarse de ninguna forma, los consideramos desechos.
y todo aquello que puede ser reutilizado, por ejemplo, partes y piezas de objetos que pueden ser reparados. Un mueble que ya no sirve, alguien lo saca a la vereda, pero podría ser retapizado, podría ser rescatado de alguna manera, es un residuo. Ya. En esa clasificación ha hecho que se genere un nuevo marco legal. Antes los municipios eran los responsables de la gestión de los desechos, las personas los sacaban a pie de vereda y pasaban a ser propiedad municipal y el municipio se encargaba. Ahora hay un marco legal, Una molestia. un problema. Problema. Generalmente en botaderos de cielo abierto, donde hay vectores de enfermedades, eso se descomponía, la lluvia lo lavaba y salió un líquido lleno de productos disueltos de allí que contaminan las corrientes de agua, etc. Entonces ahora se creó un marco legal que le dice a la ciudadanía: separe sus residuos. Ya no ponga todo junto a pie de vereda para que el municipio se encargue, sino que aquello que es aprovechable lo vas a poner en un grupo, en una funda, generalmente de un color determinado, azul, y el resto en una funda negra. Y ahora el municipio se va a encargar de los desechos, pero van a estar en menor cantidad, y los residuos los van a gestionar quienes tradicionalmente los minaban de la basura. Ahora no las mezclamos, no los contaminamos, los separamos, y las personas que hacen esa labor de separación, de limpieza, para aprovechar lo reciclable o lo compostable, lo pueden hacer con un material más limpio, de mejor calidad, en unas condiciones mejores, y el municipio se hace cargo de menor cantidad de material que puede manejar de una manera ambientalmente más amigable. Aquí quisiera ponerte dos ejemplos que salieron desde el municipio, porque esto no es que lo hace cualquier ciudadano. El uno era que en una alcaldía hubo un día que se designó para recoger muebles, escombros y todo eso, y en un día a la semana se recogía eso, y ya no se mezclaba con el resto de la basura que hoy vemos que bueno, ya no hay los contenedores, en los contenedores botaban muebles, sillones, armarios, metían de todo. Y hubo un tiempo en el que designaron que no, que un día domingo o solo los domingos, no, solo los jueves se podía recoger los desechos, los residuos de hogar. Y era todo lo que era desechos de construcción, o muebles, cocinas y ese tipo de cosas. Y el resto de días se recogía la basura normal, es decir, lo orgánico y los desechos, las fundas y todo eso que te... Pero actualmente en el centro de Quito, por el municipio, vemos un botadero que hay, no sé si tú has visto eso, que está designado el rojo para desechos, el verde para esto, el negro para este otro, pero cuando alzan esa tapa todo está abajo, todo igual. O sea, tenemos, o sea, afuera, entre comillas, estamos haciendo la separación, pero cuando alzan esa tapa vemos que abajo todo se mezcla. Entonces, te quería poner estos dos ejemplos porque estas dos cosas salen directamente desde el municipio. Sí y no. A ver, el municipio tiene la competencia de la gestión de los residuos. Ya. Sí. Pero aquí hay varios actores. Hay un legislativo que genera una norma. Hay un Ministerio del Ambiente, que es el ente rector, que genera regulación también y normativa. Hay el municipio, que tiene el control en su territorio. Hay Tenemos el distribuidor, sí, bueno, es una empresa municipal que hace gestión de residuos y de recolección, en el caso de Quito. Pero hablando de los 221 municipios, todos tienen la gestión de controlar y regular su territorio y a la vez de gestionar residuos. Hay los productores, que son aquellos que fabrican cosas o las colocan en el mercado, como distribuidores, que tienen un grado de responsabilidad. Y también hay consumidores que adquieren los productos, los utilizan y son quienes los desechan. Todos estos actores son parte de la solución y parte del problema, parte de este concepto de gestión integral. Entonces tenemos una responsabilidad extendida hacia el productor de esta gestión. El que coloca en el mercado un producto de alguna manera tiene que tener una responsabilidad sobre la gestión del desecho que ese producto genera.
El municipio tiene que regular su territorio y controlarlo, y el consumidor, y aquí en estos dos últimos se divide en dos aspectos importantes de la gestión. Uno, que el consumidor que desecha, o aquel que hace, genera desechos, es el encargado y él debe ser el responsable de separarlos, de clasificarlos y separarlos. No se puede exigir al municipio que haga una gestión adecuada si la entregamos todo junto. Y por otra parte, el municipio es el encargado de gestionar aquello que es desecho y aquí entra un tercer actor, que son aquellos que hacen la valorización y aprovechamiento, a los que se denomina de diferentes formas. Principalmente gestores, que son aquellos que como empresas actúan recuperando material o partes y piezas y facilitan que se vean reincorporados a la industria. Como entonces tenemos gestores de neumáticos, de residuos electrónicos y así. Y el llamado reciclador de base, que es aquel que va recogiendo material aprovechable y lo vende a un intermediario que se encarga de separarlo, clasificarlo, acopiarlo hasta tener una cantidad suficiente que pueda ser introducida en la industria como materia secundaria. Entonces, estos otros actores, los gestores y los recicladores de base, en realidad hacen esta actividad previa al reciclaje. Quien recicla es la industria, quien produce esos materiales en sus procesos. Pero se requiere un trabajo de recolección, de clasificación, de limpieza, de separación que hacen estos gestores. Entonces, cuando nosotros separamos en un municipio, en una ciudad, donde hay mala gestión de la basura por parte de los municipales, puede sí haber una gestión por parte de estos gestores. Entonces, de todos modos, contribuimos. Hacemos nuestra parte, no nos escudamos en el pretexto de que el municipio mezcla todo. Puede ser que sea así en algún caso, pero si hacemos nuestra parte, podemos exigir al municipio que haga la suya, pero facilitamos la tarea de aquellas personas que forman parte de una cadena de valor de lo que es un residuo sin valor porque alguien lo desechó y considera que ya no le sirve, hasta llegar a una industria que es capaz de reincorporarlo en sus procesos y aprovecharlo como materia secundaria. Yo quiero ponerte y trabajar bajo estos ejemplos que se vive y se vive mucho en otros países. Lamentablemente América Latina es un país sumamente hundido en la corrupción y eso hace que muchas empresas o negocios no puedan producirse. Quería ponerte también este ejemplo, no recuerdo en qué país es, en donde el que te vende la tela también te vende también te compra todo el residuo de todo lo que generes como desecho. Entonces, si yo soy un fabricante de telas y tú eres un sastre que hace trajes y me genera desecho del producto que me compra, yo soy el responsable por ética, por moral y por normativas constitucionales de recoger el desecho que tú generas, para que ese desecho no se riegue a la basura. Y eso estaba pasando también con el tema de los plásticos, estaba pasando también con el tema del Espumaflex, que ha sido un derivado totalmente distinto, que vean que sí, o sea, existen empresas que tienen esa corresponsabilidad. Yo soy productor, perfecto, yo te distribuyo, pero yo tengo que recogerte el desecho, para que eso no se mezcle. ¿Por qué en Ecuador las grandes empresas, por qué no existe esa responsabilidad en Ecuador o en un distrito como es el distrito metropolitano de Quito? Existe el concepto que está detrás de eso, que es la responsabilidad extendida del productor. El que coloca en el mercado un producto debe ser responsable de su gestión. Ahora, sí hay en Ecuador ya gestión en algunos productos específicos. Por ejemplo, cuando tú vas con un automóvil a comprar neumáticos nuevos, tienes que dejar allí los viejos. Y esa empresa que te vende los nuevos es responsable de hacerse cargo de recoger los viejos. Pero además, tú como consumidor pagas un valor de $1 por neumático para que sea gestionado. Esto se ha extendido a más productos también bajo diferentes sistemas. Por ejemplo, tenemos el impuesto redimible a las botellas PET. Tú como consumidor, cuando compras un producto que esté envasado en una botella, estás pagando por el producto, pero también por la gestión de la botella.
Y O sea, pero ¿por qué cuando no paga alguien eso la la recupera, fábrica? ¿Por qué cuando paga alguien el la- consumidor final? cuando alguien la recupera, puede pedir que le devuelvan ese impuesto pagado. Entonces, si tú como consumidor reclamas el impuesto, lo podrías hacer. Estas personas que se dedican a la gestión lo hacen y la misma empresa podría también hacerlo y reclamar y regresar esto. O cambiar su modelo y entrar en modelos de negocio donde el producto sea, digamos, el envase, por ejemplo, sea retornable. Hay empresas que entran en esto. Se está regulando el tema. Ahora, ¿quién lo paga? Siempre es quien recibe el beneficio. Es decir, O sea, ¿quién compra? El consumidor final. de hecho, porque si lo paga la empresa, es un costo que tiene que terminar trasladándoselo al consumidor. Definitivamente todas las ¿Quién empresas, genera las ganancias? porque hacen una producción y una actividad productiva que genera beneficios, tienen que hacer negocio y tienen que tener una ganancia sobre su inversión. Sí. Pero como contrapartida, quien adquiere productos también obtiene beneficios de sus productos. Es decir, en esta generación de producir y de consumir, todos los actores tienen un beneficio. Ese beneficio genera algunos inconvenientes, como el producto desechado que afecta a terceros. Es esta cadena la que produce, que genera ganancias, pero que también recibe el beneficio quienes terminan pagando. Ahora, el precio no está integrado por los precios, sino por un precio de mercado. Entonces, claro, tú en tu margen puedes absorber la gestión también como... Sí, como empresario es difícil que quiera aceptar un costo cuando mi interés es ganar y ganar lo que más pueda, en vez de asumir un costo más que me puede quitar algo de rentabilidad. No grandes cantidades, pero algo. Bueno, ahí caeríamos en otro tema, pero No, antes si de... como empresario le cargo el costo al precio, voy a vender en principio a precios más altos menores cantidades. Al empresario le interesa ubicarse en un lugar donde la cantidad de productos que coloca en el mercado al precio al que los coloca le generan el mayor margen posible, y eso significa que tiene que vender todo lo que produce. Sí. Eso significa que tiene que hacerlo a un precio que el consumidor acepte, y el consumidor también es responsable de la gestión y del desecho que genera Eso es también. cooperación social. Entonces, es una acción donde no podemos responsabilizar solamente a uno u otro actor. Todos somos responsables. La administración y la gestión pública, el municipio y la gestión a nivel local, el consumidor, el productor, los entes reguladores, el ente rector del ambiente, todos somos actores que tenemos responsabilidad. Te ponía este ejemplo porque en Quito, vivimos en el distrito metropolitano de Quito, y vemos, bueno, nosotros como nueva sociedad hemos trabajado con algunas organizaciones y se les ha fomentado este tema de conciencia social. Y vemos que muchos emprendedores ya en la mitad del mundo, en Plaza Holanda y en algunos sitios, empezaron el tema de los que venden pinchos. Ellos recogen y por favor me devuelven. O sea, yo le vendo, pero me devuelve el residuo y me deposita acá. Y ha pasado esto con los que venden pinchos, está pasando con los que venden choclomote. Hemos gestionado lo mismo para los que están vendiendo la chupamiski y haciendo que todo o sea, el plato en el que se les da, devuelva, para que no lo dejen tirado en la calle y se convierta en un problema social. Pero ahí tenemos el problema que les ha caído a la mayoría de emprendedores. Ahora, ¿qué hago con esta basura? Porque no tengo quien me recoja el desechable. Tengo el plástico y no tengo quien me recoja. ¿Qué me toca? Al final del día, así yo lo clasifique, así yo lo recoja, lo boto a la basura. Y por eso te venía el ejemplo. Porque si en las bases tenemos ya ese compromiso, de la gente, del consumidor final, tenemos ya ese compromiso de recoger la basura y clasificarla, ¿por qué no hay un compromiso de la empresa? Porque es una gran empresa la que me produce el desechable. Porque no hay ese compromiso de que ellos recojan o tengan un punto de acopio donde digan, yo les puedo pasar recogiendo un invento cada jueves el desechable. De tal manera que eso no se convierta en otro problema, porque al final del día, si el que vende pinchos en la esquina se dedica a recoger la basura que él mismo genera por la actividad de su negocio, y al final del día le toca botar en la basura que recoge Emaceo. Y Emaceo coge, mezcla todo y otra vez se convierte en un problema. Entonces, ¿de qué sirve que la gente de base empiece a tener conciencia social
cuando no tenemos las empresas que producen, que sean los responsables de recoger su producto. A ver, aquí hay varios puntos. Sí sirve y puede eso ser camino hacia varias cosas. Una, la responsabilidad del productor se debe regular y controlar para que, sí, aquel que coloca en el mercado se haga cargo. Esa parte Porque falta, pero estamos de alguna manera en camino hacia ello. Pero también, bueno, no todos tienen las máquinas. Muchos de los que colocan en el mercado son distribuidores e importadores. O sea, no Eso hay también producciones aquí en el Ecuador. También hay producción nacional, depende del producto, ¿no? Pero... Porque estamos hablando de ejemplo con los desechables. Pero también hay otras opciones. Otra es cambiar el modelo de negocio. ¿Por qué emplear en desechables cuando puedo tener un producto que sea reutilizable y se lave? ¿No? Ahí entrarían otros aspectos, como el aspecto sanitario o el consumo de agua. Entonces, no existen soluciones únicas. Los problemas no son aislados de una realidad completa del modelo de negocio, de la costumbre, de la cultura de la gente. Entonces, puedo tener un producto que pueda lavar, por ejemplo, un plato que no sea desechable. Sí, pero ahora, ¿qué hago con el tema del agua? ¿Qué hago con el tema ambulante? ¿Qué hago con el tema sanitario alrededor? Entonces, el municipio debe regular todos estos aspectos, pero también, supongamos que la empresa no entra, que las personas no entran en otro modelo de negocio y mantienen el desechable. De todos modos, sirve que lo recuperen. ¿Por qué? Porque si las personas van y se llevan el platito desechable y lo arrojan a la calle, tenemos una calle sucia, tenemos unas alcantarillas que luego se tapan. Exacto. El que todo llegue a un recipiente de almacenamiento temporal, que después el municipio lo recoja, y aunque no lo separa y lo debe a un relleno sanitario, ya hacemos una gran cosa, pero, que no tapen la alcantarilla y deben de rellenar sanitario. No es la solución ideal ni la mejor. Claro, pero al final pero ya sigue siendo el problema social, o sea, no estamos... Es que, y ese es un tema que a muchas personas nos interesa saber. ¿Por qué? ¿Por qué el productor, por qué el que trae el producto no es responsable de su producto? Porque, a ver, si yo soy el importador que traigo los plásticos, yo también tengo que ver cómo quito esa basura. Y no es solamente en Quito, en Ecuador. Hay ya gestión, hay formas que ya se vienen implementando desde hace 20 años en Europa, hace 15 años en China. Estados Unidos va 12 años en ese proceso de recuperación de los mismos productores. ¿Por qué América Latina no ha iniciado un proceso de recuperación por parte de corresponsabilidad del empresario, del importador? Sí está en ese proceso. Hay legislación, ya hay un reglamento. En el caso de Ecuador tenemos una ley orgánica, además, de economía circular. Tenemos una ley orgánica de reducción y racionalización de plásticos de un solo uso, que obliga a recuperar e incorporar plásticos, material recuperado en plásticos de un solo uso. O sea, hay regulación. Ahora, además de la regulación, hay que tener que esto es un tema cultural, que es un tema que nos compete a todos. Entonces, sí, hay que exigir y trasladar esa responsabilidad a los distribuidores, importadores y fabricantes de productos, pero también a los que hacen un negocio como intermediario, ¿no? El que te vende la comida desechable, ese ambulante también es parte, es un actor que también tiene su grado de responsabilidad. Es parte de todo un proceso de consumidor también. Todos en la comunidad somos responsables de los aspectos sanitarios, los aspectos estéticos y ambientales de nuestra comunidad. Exacto. Todos tienen que tener ese. Entonces, es un compromiso de todos. Sí, se debe exigir al distribuidor y al productor que asuman su parte de la responsabilidad. Esto es una parte, pero no es algo que debemos desligarnos del resto. No, pues es que esto debe ser una cooperación. Sí, pero eso no es una parte educativa, formativa, en donde productor tienes que recuperar, entonces tienes que designar un día de recuperación. Tu comerciante tienes que saber cuál es el punto de acopio donde tú tienes que dejar el producto. Tú que estás utilizando el producto como tu parte, como un insumo de tu materia prima, tienes que recoger el producto. Si compraste 100, me devuelves 100 usadas.
pero tiene que haber esta corresponsabilidad encadenada de tal manera que esto no se convierta en un problema. Porque lo único que estamos logrando en América Latina, y vuelvo a caer en eso, es generar más rellenos sanitarios, cuando ya los rellenos sanitarios dejaron de ser útiles hace 10 años. Y todavía nosotros seguimos haciendo rellenos sanitarios. No creo que sea un tema exclusivamente de educación. La educación es parte de ello, pero es un tema que debe poco a poco irse convirtiendo en algo cultural. Estos cambios son mucho más complejos. Lo vemos en el comportamiento de la gente en la calle, en la comunidad, todo el tiempo. Podemos tener ciclistas, por ejemplo, que no utilizan la ciclovía que ya está ahí. No por desconocimiento de cómo usarla, sino porque realmente no hay una costumbre. Entonces, más allá de la educación, tenemos que convertir a ese proceso educativo en una transformación cultural. Eso lleva tiempo. ¿Cómo se debería hacer? ¿Cuáles serían los parámetros de lineamiento? Tiene que ser un compromiso de todos, tiene que ser un tema de actitud de todos, ¿no? Que se enseña que sí es un tema de educación, pero que es un tema también de exigencia del resto al cumplimiento de esas normas. Es decir, si yo veo que alguien arroja basura, tengo que decírselo, tengo que reclamar, y eso tampoco se hace, ¿no? Entonces, puede haber distribuidores, puede haber productores a los que les exijamos cumplir su parte, pero si no colocamos o no separamos el desecho que generamos, si no vamos y lo dejamos en el centro de acopio, también contribuimos a un cierto grado de desorden. Entonces, creo que la educación es importante, pero no es suficiente. Algo que hemos aprendido nosotros a lo largo de estos 8 años haciendo organizaciones es que la gente no sirve que le digas sumémonos para que propongan, sino decir, estos son los parámetros, este es el lineamiento y así vamos a trabajar. Porque la gente no quiere sumarse a opinar, porque cuando se suman a opinar, opinan 100 personas y ninguno se pone de acuerdo. Cuando un estamento, que es decir, el municipio, define los parámetros y las normas, la gente sí o sí tendrá que hacer caso. No sé si tú recuerdas lo que pasó en la ley de Singapur. Cómo Singapur, después de tener tanta corrupción, drogadicción, prostitución, gente en las calles, cambiaron todo el procedimiento. Y hoy es una potencia mundial, pero porque el Estado se puso firme, a mano dura y empezó a ordenar, no a pedir, no a decir hagamos esto, sino a ordenar que así se tiene que hacer. ¿Por qué no también empezar por ese lado de mano firme? Se necesita. Es algo que debería de alguna manera ver, porque no es un tema de acuerdos. Hay que tener acuerdos mínimos, pero la mayor parte de personas defienden sus comodidades, sus intereses, su costumbre, y los humanos somos mal llevados en ese sentido. En algún momento necesitamos una actitud coercitiva, es decir, que alguien prohíba, regule, castigue, multe, para empezar a entender que hay procesos que deben seguirse por el bienestar de todos. Ese es el acuerdo nacional. El acuerdo social, perdón, el acuerdo social. Sí, que debe ser llevado hacia la autoridad con capacidad de ejercer esa autoridad. Porque, claro, por ejemplo, tenemos un marco legal que ya regula algunas de estas actividades, un reglamento que tardó en llegar más de la cuenta, pero si revisamos bien este marco legal, no hay un poder coercitivo de la ley, no hay una autoridad que tenga la capacidad de multarte por no cumplirla o de ejercer un control donde haya a quien no cumple una suerte de castigo. Entonces, desafortunadamente, nuestro marco legal sí es débil en esa parte, específicamente vinculado a la gestión de residuos, ¿no? Entonces, es un tema y un compromiso que debe ser de todos y también de nuestras autoridades. Esto pasa por también cómo elegimos a las autoridades y qué niveles de poder les damos y cómo controlamos procesos de corrupción. Y no hablo de la corrupción política que tanto vemos, sino de esta cotidiana, de pasarse el semáforo, de ser desaprensivos, de no respetar al vecino. La violencia. Exacto.
que también es corrupción y está enquistada en la comunidad a un nivel que nos afecta en términos de calidad de vida a todos. Entonces, sí es necesaria una regulación y un poder de la autoridad para ejercer y hacer que se cumpla esa regulación. Como fundación, ¿cuáles han sido los procesos o las observaciones que ustedes harían ante esta problemática? Porque si recordamos en el gobierno de Rodas, se intentó, bueno, hay países que te compran la basura de los países y con la basura hacen plata. Y en ese momento estaban comprando la basura del Ecuador, no recuerdo si era 25 o 50 centavos el kilo de basura. Por intereses políticos, por intereses partidistas, no se llegaron a los acuerdos, no pudieron hacer que se compre la basura del Ecuador y por ende, recuerdo que aquí en vez de vender la basura siguieron creando rellenos sanitarios para pagar esos terrenos en donde están llenando. ¿Cuáles serían esas observaciones que ustedes han visto y qué es lo que deberíamos mejorar como sociedad o como gobierno? A ver, la gestión le corresponde a los municipios y una de las cosas que debemos hacer como comunidad es entender el entorno en el que vivimos. Una cosa es la realidad de Quito o de Guayaquil y otra la del resto de los municipios. Más de 180 son ciudades pequeñitas, con menos de 100.000 habitantes, con menos de 50.000 habitantes. En esos casos la gestión municipal se complica mucho porque es un gran territorio que recorrer, tienes muy poco recurso para recaudar o una capacidad de cobro del servicio realmente limitada y tienes que hacerte cargo de algo para lo cual eres ineficiente. Entonces, una de las cosas que hemos promovido nosotros es que los municipios se unan en mancomunidades para hacer una gestión mancomunada de sus territorios o un territorio más amplio. Hemos hecho investigación y una de las cosas es que creemos que la gestión debería hacerse con no menos de 150.000 habitantes. Bueno, hay que ver realidades particulares para que funcione. Entonces, primero, una de las cosas que tenemos que hacer es salir de esta visión urbana o de gran ciudad y entender que el país es fundamentalmente rural, que el país tiene cantones que tienen una parte en la sierra, en las montañas, pero luego hay una parroquia que está allí en la ladera, más abajo, cercana a la costa, y entender que esa es nuestra realidad geográfica. Entonces, crear un modelo de gestión adecuado a nuestra propia realidad, no tratar de copiarlo de otros lados. Sí, en otros países se gestiona de tal o cual manera y se hace algo que posiblemente es exitoso allí, pero en nuestra realidad nacional y geográfica probablemente eso mismo no funcione de la misma manera. Entonces, lo primero que hemos tratado de hacer nosotros como fundación es esta capacitación a funcionarios y a tomadores de decisiones municipales para que entiendan su propia realidad y ajusten su normativa a su propia realidad territorial, como reguladores, como municipio regulador del territorio. Luego hemos participado con las autoridades nacionales, consejos nacionales de competencias, ministerios del ambiente y de producción, un poco en compartir conocimiento en seminarios y en mesas donde todos nos reunimos y nos sentamos juntos a ver la parte que nos corresponde, a contar lo que estamos haciendo desde cada una de estas organizaciones y luego ver cómo podemos coordinar acciones para lo que hacen unos funcione en relación a lo que los otros pueden hacer. Y esto ha sido un proceso bastante interesante en los últimos años y bastante exitoso porque queremos que cada quien trabaja por su lado. Antes el Ministerio de Producción y el Ministerio de Ambiente tomaban acciones cada uno por su lado, no coordinadas. Y eso termina afectando a los municipios y a la ciudadanía. Sí, lamentablemente ahora, cada quien está en su área haciendo lo que quiere. Ahora ya podemos sentarnos todos en una sola sala a tratar de lograr acuerdos comunes. Y eso es un paso muy importante y hemos logrado ya que se den esos pasos. Ahora, que eso logre permear en política pública es algo en lo que estamos trabajando actualmente. Entonces la Fundación, de alguna manera, junto con otros actores, gestores, academia y demás,
ha participado de estas reuniones, muchas han sido lideradas por diferentes actores, pero hemos logrado ser un actor importante allí que ha logrado canalizar las opiniones y los intereses de diferentes actores para llegar por lo menos a acuerdos comunes a partir de los cuales podamos generar política pública. En eso estamos. Las necesidades bueno, la problemática de la basura es algo que lo venimos viviendo hace más de 40 años y cada vez sigue creciendo más porque somos más la población y cada vez crece mayor la responsabilidad. Tomemos en cuenta, no sé si tú recuerdas que antes había en los buses un letrero que decía no sea sucio, bote la basura por la ventana. Eso era normal antes, pero y eso, todo eso se convirtió en una problemática porque hay gente que se quedó con eso, bota la basura afuera, o sea, no recoge. Y obviamente eso causa las inundaciones, los deslaves, los taponamientos aquí, porque en época de lluvia encontramos una cantidad, incluso hasta cadáveres dentro de las alcantarillas. Entonces, es toda esa problemática que tenemos que saber, que sería ya de pensar en futuro, en no botar la basura y en que eso se convierta en materia reusable. Pero no en materia reusable costosa, como lo venden aquí, sino en materia reusable barata. Porque aquí nos venden como que fuera carísimo, nos venden carísimo. Cuando, no sé si tuviste uno de los grandes proyectos de China, te hacen compost, o sea, sacan todo de la basura y no te sobra nada, y eso lo ponen en la industria agrícola, en la industria pecuaria, y lo estaban vendiendo el resto como asfalto y deterioros de la construcción. O sea, no había basura, pero era barata, era más barato comprar eso que comprar un bloque de hormigón prensado. Entonces lo venden como un producto barato, pero aquí lo vendemos como un producto caro, costoso. A ver, aquí hay varias cosas. La primera no es que no sobra nada. En todos estos países que han logrado procesos exitosos de gestión, la mayor parte se convierte en aprovechamiento de energía. Se transforma. Pero de energía. Es decir, la incineración y la obtención de energía, no solo incineración, sino muchas otras formas de obtener energía o de transformar ese material en componentes que pueden ser gases, pueden ser sólidos como carbón o líquidos como combustibles, o directamente un proceso de obtención de energía, es lo que se hace en la mayor parte. Es decir, países que llegan a tener reciclaje del 100% de sus residuos, en realidad lo que están haciendo es reciclar como materia secundaria menos del 20% y más del 80% como valorización energética. Ya. Están generando procesos de transformación que permiten obtener combustible de residuos o energía a través de la incineración. Entonces, hay que entender que no es solamente un tema de reciclaje o de aprovechamiento, sino un tema de valorización del residuo en aquello que podemos obtener del residuo. Y parte de eso, una parte importante es pasar por esta escala, ¿no? Tenemos un producto que se desecha, podemos aprovechar el producto reutilizándolo, ese sería el primer proceso. Si eso no es posible, podemos aprovechar sus partes y piezas como componentes para mantenimiento de otros productos similares o crear productos con esas partes y piezas. Si eso no es posible, ahí sí vamos al material, a reciclar el material o utilizarlo como material de relleno, en caso de concretos, hormigones y demás. Y si eso no es posible, la valorización energética, de tal manera que no tengamos basura al final que vaya a un relleno, pero que se aproveche. Ahora, en esa escala y en ese proceso sí hay que tener una capacidad de gestión. Por ejemplo, ¿por qué no lo ponemos en el asfalto? Porque también hay normativa técnica respecto al asfalto que obliga actualmente a quienes hacen pavimentos a cumplir con unas características de los agregados que le echan ese pavimento. Entonces, la política pública no está centrada solo en la gestión del residuo, sino en la de los escombros y otras normativas técnicas que nos permitan aprovechar ese material y reintroducirlo en la industria cumpliendo con normas para esos materiales. ¿Se podría poner en el asfalto? Sí, se puede poner en el asfalto. Actualmente hay una norma técnica que no lo permite o no lo facilita. Bueno, revisemos también esa norma. Es decir, hay un sistema mucho más complejo
que solamente aprovechemos o reciclemos. Mucho más complejo. Sí, me refería a lo costoso. O sea, alguien me decía que la basura no se elimina, se transforma, pero jamás se va a eliminar. Pero aquí viene el otro tema, el costo. En, hay un precio de materia prima virgen de mercado, el mercado internacional. Si queremos que los materiales se recuperen, se reciclen, deben ser competitivos frente a esa materia prima. Deben tener por lo menos el mismo nivel de calidad, y si tienen menos y hay que pasar por un proceso de transformación, de limpieza, de blanqueo, lo que sea, ese proceso tiene un costo. Entonces hay que considerar que el material recuperado debe estar a un precio menor que el de la materia prima virgen. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen países como los latinoamericanos, donde hay un componente rural importante y demás? Es que el costo de recuperación puede ser bastante alto y que somos ineficientes. El proceso de minar la basura, de que aquella persona que recupera algo lo tiene que llevar a una bodeguita y de ahí pasa a un distribuidor, encarece mucho el sistema. Hay gente que recupera material, por ejemplo, pero pierde gran parte de lo que le pagan por ese material en el transporte, porque tiene que contratar una camionetita para llevarlo desde su casa donde fue acopiando material hasta la bodega que se lo compra. Esos procesos son muy ineficientes. Luego hay que hacer una separación y una limpieza. Entonces, ¿cómo ayudamos a que el material sea de menor costo de transformación? El primero, separando la fuente. Es decir, si nosotros cuando generamos residuos no los contaminamos con alimentos, no los mezclamos con otros productos, no los ponemos a la lluvia para que se mojen, y de alguna manera ese producto sale más o menos limpio antes de arrojar una botella a la basura, la lavamos y separamos la etiqueta, contribuimos a que ese material tenga más calidad y por consiguiente para aquellas personas que después se hacen cargo del material pueda tener un menor proceso de transformación y un mejor precio. La mayoría de productos cuando se mezclan con el desecho orgánico pierden, es más complejo, ¿o no? A ver, primero entendamos qué es desecho orgánico. De los componentes que sacamos de la composición o la basura, la mayor parte es orgánica. Casi el 80%. O sea, pero me voy, una botella mezclado con las sobras de comida. Por eso clasifiquemos un poco a esos orgánicos. Entonces, más de la mitad de lo que damos va a ser residuos de comida. Hablamos de una mitad. Del 50% sí, será alrededor del 52-55%, dependiendo de la ciudad, en algunas hasta 60%. De residuos de alimentos y de cocina. Sí. Luego tenemos un 4 o 5% de residuos de poda, de jardines y de este tipo de material. Tenemos más o menos un 10% de papeles orgánicos, ¿no? Viene celulosa y su componente fundamentalmente es celulosa, y luego tiene algunos esmaltes, lacas, que en su mayoría son orgánicos, excluyendo las tintas, que algunas, muchas y cada vez más son orgánicas. El componente mineral es muy chiquito. Tenemos un 12% aproximadamente de plásticos, que también son orgánicos. Y lo que nos queda en inorgánicos sería algo que es oxidable, hablamos de metales ferrosos, y luego un grupo de metales no ferrosos que no se descomponen, aluminio, cobre, bronce, que están allí aprovechables, y luego algo de materiales inertes como el vidrio, por ejemplo. Pero la mayor parte de este componente orgánico fuerte, el principal y el que más problema de gestión les causa a los municipios, es de este residuo de cocina, este material que se pudre y causa problemas de contaminación importantes, porque al podrirse contamina el suelo, tiene olores, vectores de enfermedades, la lluvia arrastra material disuelto hacia corrientes de agua, y ese material es un lodo negro muy contaminante, el mismo olor, la misma apariencia, y el contenido de humedad, es un material pesado, húmedo. Entonces, este es el mayor problema municipal, porque además no es reciclable, ¿no? Se puede transformar
en un compost, que en realidad es un mejorador del suelo, no es un abono, realmente porque por su composición no es abono, y que tiene incorporadas una serie de cosas que no se descomponen con facilidad, porque a veces hablamos de que, claro, esto se pudre, se descompone y ya deja de ser problema. Pensamos que lo degradable, lo biodegradable no es problema, cuando en realidad sí tiene estos problemas de la putrefacción. Pero, y decimos, el plástico, por ejemplo, dura muchos años. Eso es relativo, no estoy claro que siga cuánto. Pero tenemos mezclados aquí en los desechos de cocina componentes que van a durar muchos años y que no son compostables. Por ejemplo, escamas, plumas, hueso, hueso sobre todo, que también está mezclado ahí y que también es parte de un problema porque no se puede descomponer y transformar en compost con facilidad. Las pepas, me imagino. Sí, pero exactamente, tienen unas velocidades de descomposición más lentas que otras partes de allí. Entonces, esta mezcla que tenemos no es fácil de manejar. Está húmeda. O sea, el complejo o la problemática de aquí, según entiendo, es más los desechos de cocina. Sí. A veces nos tendemos a centrar mucho en los reciclables y en los desechables, pero de un solo uso, y satanizamos el plástico, y en realidad los desechos de cocina son lo que más arrojamos y lo más complejo y difícil de manejar. Podría decirse que la industria, la televisión y el mercado nos ha vendido que el plástico es dañino porque nos ha pasado que hay en el océano islas de plástico, que todo el plástico sale hacia los océanos, que hay los ríos contaminados, que hay peces que ya están con fibras de plástico, y así nos han vendido. A ver, hay una parte de realidad y una parte de mito en eso. Sí, y el problema es que un desconocimiento del tema completo nos hace enfocar la mirada en ciertas partes del plástico, como los plásticos de un solo uso. Pero en realidad, que un sorbete, por ejemplo, llegue aquí en la sierra, en Quito, llegue a ser contaminante del océano es muy difícil. Es muy probable que termine en un relleno sanitario o a través del sistema de gestión municipal. ¿Cómo es que estas fuentes de agua se contaminan por otros lados? Por ejemplo, por el lavado de ropa. La mayor parte de nosotros, en la calle mismo, estamos vestidos de poliéster y calzados de poliuretano. Y al lavar la ropa, esas fibras de plástico que van por el agua de lavado van directamente a la alcantarilla, esas sí van a corrientes de agua y esas sí terminan en el océano. Entonces, cuando hablamos de plástico en el océano y demás, y de estos microplásticos y nanoplásticos que están allí, el tema es que no vienen de nuestra basura, sino que vienen de nuestra ropa, de los procesos de lavado, vienen de la pintura de nuestras casas, de la pintura de los edificios y casas que se degrada con el sol y que se lava con el agua de lluvia, va a la alcantarilla y es parte de ese microplástico, nanoplástico, vienen de neumáticos. La ropa, las tintas están hechas de fibra de no solo la tinta, la ropa, la fibra textil. También es de plástico. Hay una área natural, bueno, tenemos cuero, lana, lino, algodón, pero la mayor parte es poliéster, es elastano, es nylon, es todas estas fibras que son plásticas y que se desprenden en el lavado. Entonces, sí hay un problema de plásticos en corrientes de agua, sí tenemos microplásticos, pero no vienen de la basura. Entonces, la gestión de residuos, el reciclaje contribuyen a un porcentaje realmente pequeño a todos estos problemas ambientales. Hay que verlos, hay que trabajar allí, sí, pero hay que ver qué hacemos con los residuos de cocina, hay que ver cómo... O sea, no nos centrarnos en una sola cosa, sino en toda la problemática del sector. Sí, el problema es mucho más amplio y no se resuelve con reciclaje. Se resuelve con muchos otros sistemas de gestión. Esto sería una gestión cooperada, integral, mucho más completa. El tema ambiental por actividad humana es mucho más complejo que simplemente tratar o gestionar a nivel municipal basura, no.
Bueno, o residuos. lamentablemente se nos va acabando el tiempo. Carlos, nos encantaría seguir conversando con usted acerca de este tipo de cosas, porque son cosas que la ciudadanía debe saber. O sea, no solamente centrarnos en la información que nos venden mediáticamente, sino también saber cuáles son las gestiones. Espero tenerles una próxima oportunidad y conversar más acerca de estos temas de qué podemos hacer personalmente, o sea, como persona, y qué se debe hacer como instituciones para ir avanzando en este proceso, porque al final del día es un solo planeta el que tenemos. Entonces tenemos que seguir avanzando. Carlos, ¿cuál es un mensaje a las personas que nos siguen en redes sociales, no sé, unas palabras de despedida? ¿Qué les gustaría decir a todas las personas que nos están viendo? Pues eso, que entendamos que todos somos parte de una comunidad, que todos somos responsables de informarnos y de hacer las transformaciones culturales que nuestras comunidades requieren. Y no delegar a otros el grueso de la responsabilidad. El día de hoy nos acompañó el doctor Carlos Torres, perdón, casi me olvidé, de la Fundación Fungerés, Fundación Gestión de Residuos. De la Fundación Fungerés, Gestión de Residuos, con quien hemos tenido una conversación amena sobre el tema de residuos, reciclaje, todo lo que ustedes como ciudadanos deben saber, qué es lo que nos compete, y de esto vamos a seguir aprendiendo mucho más en cada emisión y en cada programa de que sigamos hablando aquí con el doctor Carlos Torres acerca de estas problemáticas que estamos teniendo. ¿Se puede convertir en esto una problemática nacional o mundial? Es un problema mundial, es un problema nacional, pero también tenemos que trabajar en las soluciones. Quienes somos parte del problema, somos parte de la solución. Muchas gracias. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Hasta la próxima. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas.